Lo siento, señor, pero debe haber un error, dijo con voz cargada de desdén. Estos asientos son para nuestros pasajeros de primera clase. Durante 60 años, Walter Blackwood se había enfrentado a hombres y mujeres que le decían que no podía. No pudo conseguir un préstamo, no pudo iniciar un negocio, no podía competir con las empresas consolidadas en el sector de la aviación. Ahora, a los 80 años, sentado en el asiento 1A de una aerolínea multimillonaria, él había construido de la nada. Una azafata le decía que no pertenecía allí. Amanda Whitley, la mujer, miró su gastada chaqueta de tweed y el sencillo vestido de su esposa Josephine, y solo vio campesinos en el palacio. El error no estaba en la tarjeta de embarque, el error era suyo. Y estaba a punto de costarle todo. Walter Blackwood nunca había sido un hombre de alarde o pretensión. Nacido en 1943 en la zona rural de Georgia, se había criado viendo aviones, surcaba el cielo y soñaba con volar. Tras servir como uno de los pocos pilotos negros en Vietnam, regresó a casa y descubrió que las aerolíneas comerciales no estaban dispuestas a contratarlo a pesar de su experiencia. Un historial ejemplar. Simplemente no tenemos puestos para pilotos de color, le había dicho un gerente de contratación. En 1969, lo dijimos sin rodeos. Nuestros pasajeros no se sentirían cómodos. Aquel rechazo fue solo uno de los muchos ejemplos. Walter se enfrentó a muchos de ellos, pero en lugar de quebrarlo, le robaron la determinación. Compró un avión de carga con sus ahorros militares y un pequeño préstamo familiar. Transportaba correo y paquetes entre aeropuertos regionales, cuando nadie le cedía un asiento, en la cabina de un avión de pasajeros avión. De MIM, ese único avión nació Horizon Airways. Durante 6 décadas de gracias a su expansión estratégica, Walter había transformado su modesto servicio de carga en uno de los principales del mundo. Aerolíneas de pasajeros. Su mapa de raíces abarcaba ahora 6 continentes. Su flota se contaban por cientos y su empresa empleaba a más de 48,000 personas. A su lado en todo momento estuvo Josephine, su esposa con quien llevaba 55 años casado. 5. Mientras Walter pilotaba aviones, Josephine volaba a través de balances y operaciones financieras con igual precisión. Un antiguo profesor de matemáticas con un don en materia de estrategia financiera, ella había estructurado los complejos acuerdos que permitieron a su empresa expandirse agresivamente cuando surgieron oportunidades. Le prestarán dinero a un empresario blanco con la mitad de tu garantía y el doble de tu deuda, dijo una vez, observado tras otro rechazo bancario en sus primeros años. Así que tendremos que ser el doble de buenos y el triple de buenos persistentes. Juntos habían enfrentado discriminación a cada paso, bancos que no les prestaban dinero. Para ellos, los ejecutivos que no se reunían con ellos en eventos de la industria, donde los confundían con ayudantes. Tenían superarlo todo con una dignidad serena y una competencia implacable que, con el tiempo, convirtió incluso a sus más acérrimos escépticos en creyentes. Al acercarse a los 80 años, los Blackwood se habían retirado de las operaciones diarias, confiando en la compañía a un equipo ejecutivo cuidadosamente seleccionado. Pero nunca perdieron su pasión por la aerolínea, ni por su conexión con sus estándares de servicio. 4 veces al año, viajaban de incógnito en diferentes rutas de Horizon, observando la operación desde la perspectiva de un pasajero. Se vistieron, simplemente llevaron su propio equipaje y no revelaron sus identidades a nadie. Era su manera de asegurarse de que la empresa nunca perdiera de vista lo más importante era tratar a cada pasajero con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia o estatus. La cabina principal, el Skymaster 900, el avión insignia de Horizon Airways, era un santuario de lujo selecto, un mundo de superficies cepilladas, aluminio, tapicería de cachemir en tonos apagados e iluminación ambiental tenue. El aire olía de cuero caro y notas cítricas de champán de cortesía. Era diseñado para aislar a los pasajeros de las realidades del viaje. Un tubo de privilegios herméticamente sellado que se precipita a toda velocidad a través de la estratosfera desde el aeropuerto JFK de Nueva York hasta el aeropuerto Heathrow de Londres. Las 16 suites en esta cabina exclusiva representaba la cúspide del lujo en la aviación comercial. Cada una contaba con un asiento totalmente reclinable
que se transformaba en una cama plana, de 24 pulgadas, pantalla de entretenimiento, auriculares con cancelación de ruido y paneles de privacidad que podrían crear un capullo personal. El camarote tenía su propio baño, privado con artículos de aseo de primera calidad, y las comidas se servían en porcelana fina con auténtica vajilla de porcelana, cubertería de plata. Un pasajero de primera clase jamás oiría un no. Todo, desde las solicitudes de comidas personalizadas con preferencias específicas de temperatura, se atendieron, sin problema alguno. El precio estándar para este viaje de lujo, de 7 horas, era de $12,000 ida y vuelta. Una suma eso garantizaba la exclusividad. Los pasajeros que ocupaban esos asientos estaban acostumbrados a ese tipo de ambiente. Directores ejecutivos, celebridades, miembros de la realeza de pequeños países europeos, y los que viven en silencio, ricos que heredaron fortunas en lugar de construirlas, se movían en este ambiente enrarecido con un tipo particular de indiferencia privilegiada, el aburrimiento practicado de aquellos para quienes el lujo extremo era simplemente el nivel base esperado. En la parte delantera de la cabina principal, las suites históricas 1A y 1B eran las más codiciados puestos en el avión. Estos alojamientos especiales eran ligeramente más grandes que las otras suites y ofrecían comodidades adicionales como calefacción por suelo radiante y mayor privacidad. Normalmente estaban reservadas para las aerolíneas, clientes más valiosos o, en ocasiones, viajeros leales que recibían mejoras para celebrar ocasiones especiales. El nombre tradicional era una referencia interna a los inicios de la aerolínea, aunque pocos empleados comprendían su significado. Designación. Para los pasajeros que llenaban la cabina esa noche, un multimillonario tecnológico en un caro pero sudadera informal, una actriz conocida que se oculta tras unas gafas de sol extra grandes, un banquero de Wall Street. Revisar varios teléfonos. Este entorno era una extensión esperada de su vida cotidiana. Para ellos, la cabaña no era un lujo. Era simplemente el lugar al que pertenecían. Amanda Whitley era, en su propia opinión, era la personificación de la marca Horizon Airways. A los 38 años, tenía su aspecto elegante y sofisticado, encajaba con la imagen premium de la aerolínea. Su cabello rubio, peinado a la perfección al estilo Shinan, su maquillaje estaba aplicado a la perfección y su uniforme planchado con precisión militar. El traje azul marino con su sutil ribete dorado y la bufanda Horizon característica atados de esa manera alrededor de su cuello, no eran simplemente un uniforme para Amanda. Eran una armadura que la transformaba en alguien que pertenecía al mundo de lujo al que servía. Amanda no la tenía. Siempre había habitado un ambiente tan enrarecido. Creció en un pequeño pueblo rural de Pensilvania, donde fue criada por una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantenerlos a flote. Su pequeño apartamento, el local, situado encima de una lavandería, era limpio pero austero, con muebles de tiendas de segunda mano y alimentos cuidadosamente presupuestados que se extiendan durante todo el mes. La gente como nosotros no pertenece a lugares así, le había dicho su madre una vez. Susurró, apartándola del escaparate de una exclusiva boutique donde Amanda había estado admirando un vestido. La lección había sido que había lugares donde personas como ella no eran bienvenidas. La marcó profundamente. Cuando consiguió un puesto como auxiliar de vuelo a los 17 años atrás, Amanda había descubierto un camino hacia el mundo que siempre había admirado. Lejos. El trabajo había comenzado como una forma de escapar de su ciudad natal, pero se había convertido en una sumisión, era reinventarse. Había estudiado a los pasajeros de primera clase. Cómo hablaban, cómo se vestían, cómo se comportaban con una seguridad que ella envidiaba. Lo había practicado. Sus gestos frente al espejo de su habitación de hotel, dejando gradualmente atrás su acento de clase trabajadora y adoptando el tonos refinados de la élite educada. Su ascenso a jefa de cabina en la prestigiosa ruta transatlántica había sido una victoria arduamente conseguida. Se había ofrecido voluntaria para la más desafiante vuelos, vacaciones trabajadas sin quejarse, y cultivó relaciones con supervisores que podían ascender la carrera. Cuando finalmente consiguió el puesto de primer oficial de cabina, sintió como si la validación de que había cruzado con éxito una frontera invisible
de que ella por fin había llegado al mundo al que siempre había querido pertenecer. Amanda ahora veía a ella misma, no solo como proveedora de servicios, sino como guardiana. El camarote principal era su dominio, una experiencia cuidadosamente diseñada que reflejaba sus propios estándares de excelencia. Sentía un inmenso orgullo al reconocer a los viajeros habituales de primera clase y memorizar sus preferencias, y haciéndolos sentir reconocidos individualmente. Ella medía su éxito por el buen funcionamiento de la cabina y los asentimientos de satisfacción de los pasajeros que consideraban dicho servicio como algo que les correspondía. Pero bajo la apariencia refinada de Amanda se escondía una profunda inseguridad y un miedo a la convicción de que en cualquier momento podía ser descubierta como impostora. Esta inseguridad se manifestó como una feroz adhesión a las normas no escritas de clase y estatus. Podía detectar lo que consideraba un ascenso inmerecido. El pasajero inmediatamente, el nervioso movimiento de pies, la excesiva excitación ante las comodidades o lo peor de todo, la ropa que no cumplían con el código de vestimenta tácito de la riqueza. Estos pasajeros recibieron el servicio de Amanda fue técnicamente correcto, pero carecía de la calidez y los detalles especiales que reservaba para aquellos a quienes, considerados miembros auténticos de la élite. Lo que Amanda no supo reconocer fue cómo sus inseguridades la habían transformado en el tipo de persona que habría excluido a su yo más joven. La dolorosa ironía era que, en su afán por pertenecer a la sociedad privilegiada, se había convertido en una defensora de la misma arbitrariedad, límites que una vez la habían herido profundamente. Entró en este santuario de lujo con Walter y Josephine Blackwood. Para Amanda Whitley eran una anomalía, un fallo en el cuadro de riqueza cuidadosamente compuesto. Walter se movía con la lentitud y la deliberación, el paso de un hombre que había caminado muchos kilómetros en su vida. Vestía una sencilla camisa bien hecha, pero innegablemente una vieja chaqueta de tweed, cómodos pantalones de pana y zapatos brogue de cuero desgastados pero lustrados. Su rostro era un mapa de la lucha y triunfo. Su piel morena oscura, marcada por las líneas de la edad, sus ojos reflejando una inteligencia serena tras unas gafas de montura metálica. Josephine era su perfecta punto cumplido. Su cabello gris plateado estaba recogido en un moño sencillo y no llevaba maquillaje, salvo un toque de su único adorno era un pintalabios. Sus únicas joyas eran una sencilla alianza de oro y un reloj antiguo, un PC Philippe que había pertenecido a su familia. El bolso del abuelo valía más que la mayoría de las piezas ostentosas que llevaban los demás pasajeros, pero solo era reconocible para él verdaderamente conocedora. Su vestido era de lana merino azul marino oscuro, elegido por su calidez y priorizaban la practicidad sobre el estilo. Llevaban sus propias bolsas, de cuero desgastado, una mochila para Walter que contenía material de lectura y sus medicamentos, y una sencilla bolsa de tela para Josephine con sus pertenencias, tejer y hacer crucigramas. Nada en su apariencia sugería que pudieran permitirse los $24,000 que habían gastado en sus billetes de ida y vuelta, nada más. Excepto la tranquila confianza con que trasladaron, sin sentirse intimidados por el lujo, porque gran parte de él lo habían diseñado ellos mismos. Al subir al avión, fueron recibidos por Sofía Hernández, una auxiliar de vuelo de unos 20 y tantos años, con una cálida sonrisa y un entusiasmo genuino por su papel. «Bienvenida a bordo de Horizon Airways», dijo revisando sus tarjetas de embarque. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la asignación de asientos. Las suites históricas rara vez eran ocupadas por pasajeros que se parecieran a los Blackwood, pero ella mantuvo su actitud profesional. Mientras se dirigían a la cabaña principal, pasaron junto a Amanda Whitley, que estaba haciendo los preparativos. Copas de champán de bienvenida en una bandeja de plata. Su mirada recorrió a la pareja de ancianos, observando su vestimenta sencilla y el equipaje desgastado, e inmediatamente sus alarmas internas comenzaron a sonar. No encajaba con el perfil esperado de los pasajeros de la suite Heritage. Amanda dejó su bandeja y se dirigió a interceptarlos en la entrada de la cabaña. Se posicionó como una centinela. Su postura era física manifestación del límite que estaba decidida a imponer. «Buenas noches», dijo con voz con una calidez fingida que nunca llegaba a sus ojos. «¿Les puedo ayudar a encontrar sus asientos?» Walter asintió, cortésmente.
Estamos en la 1A y la 1B, gracias. ¿Y en la 1B? Preguntó Amanda con una sonrisa. La confirmación de sus sospechas se hizo más evidente en el ligero entrecerrar de sus ojos. La herencia suites. Creo que pudo haber habido un error al registrarnos. Esas son nuestras suites de primera categoría. Punto, adaptaciones de clase. Hizo hincapié en primera clase con una sutil inflexión que sugería que ella era explicarle algo a alguien que tal vez no entienda el concepto. Josephine miró a Amanda. Su expresión era tranquila pero penetrante. Sí, lo sabemos. Eso es lo que las entradas lo indican. El enfrentamiento había comenzado y con él, el primer hilo de un tapiz de las consecuencias estaban a punto de desmoronarse al otro lado del Atlántico, y más allá. La sonrisa de Amanda permaneció impasible, pero sus ojos evaluaron rápidamente a la pareja que tenía delante. Todo. Esos datos activaron su sistema de clasificación interno, categorizándolos como fuera de lugar. Pasajeros que claramente pertenecían a la cabina principal pero que, por alguna razón, habían terminado con billetes premium que no merecían. Quizás podría ver sus tarjetas de embarque, dijo, extendiendo una mano con manicura impecable. La solicitud se formuló como asistencia, pero impartida con la autoridad de alguien que esperaba encontrar un problema. Walter les entregó las tarjetas de embarque con una calma que provenía de décadas de haber sido subestimado. Había enfrentado muchos desafíos, obstáculos más imponentes que un empleado de aerolínea con problemas de actitud. Yo creo que encontrarás todo en orden, dijo, sin que su voz denotara ni molestia ni actitud defensiva. Amanda examinó los pases con una minuciosidad teatral, dándoles la vuelta como si la solución a esto estuviera en ellos. La incongruencia podría estar impresa en el reverso. Los nombres coincidían. Blackwood W y Blackwood G, al igual que las asignaciones de asientos 1A y 1B. Frunció el ceño. Levemente, aún sin estar dispuesta a ceder. Estas sí muestran las suites históricas. Ella lo admitió a regañadientes. Pero parece haber cierta confusión. Esos son nuestros más alojamiento exclusivo. El énfasis en lo exclusivo conllevaba un claro subtexto. No eran para gente como ellos. No hay confusión, respondió Josefina y su voz transmitió el silencio. La autoridad de una mujer que había desenvuelto décadas en salas de juntas dominadas por hombres. Somos muy conscientes de la herencia. Las suites son, para entonces, varios pasajeros ya se habían percatado de la conversación. Un joven técnico. Cómo hablaban, cómo se vestían, cómo se comportaban con una seguridad que ella envidiaba. Lo había practicado. Sus gestos frente al espejo de su habitación de hotel, dejando gradualmente atrás su acento de clase trabajadora y adoptando el tonos refinados de la élite educada. Su ascenso a jefa de cabina en la prestigiosa ruta transatlántica había sido una victoria arduamente conseguida. Se había ofrecido voluntaria para la más desafiante vuelos, vacaciones trabajadas sin quejarse, y cultivó relaciones con supervisores que podían ascender la carrera. Cuando finalmente consiguió el puesto de primer oficial de cabina, sintió como si la validación de que había cruzado con éxito una frontera invisible, de que ella por fin había llegado al mundo al que siempre había querido pertenecer. Amanda ahora veía a ella misma no solo como proveedora de servicios, sino como guardiana. El camarote principal era su dominio, una experiencia cuidadosamente diseñada, que reflejaba sus propios estándares de excelencia. Sentía un inmenso orgullo al reconocer a los viajeros habituales de primera clase y memorizar sus preferencias, y haciéndolos sentir reconocidos individualmente. Ella medía su éxito por el buen funcionamiento de la cabina y los asentimientos de satisfacción de los pasajeros que consideraban dicho servicio como algo que les correspondía. Pero bajo la apariencia refinada de Amanda se escondía una profunda inseguridad y un miedo a la convicción de que en cualquier momento podía ser descubierta como impostora. Esta inseguridad se manifestó como una feroz adhesión a las normas no escritas de clase y estatus. Podía detectar lo que consideraba un ascenso inmerecido. El pasajero inmediatamente, el nervioso movimiento de pies, la excesiva excitación ante las comodidades o lo peor de todo, la ropa que no cumplían con el código de vestimenta tácito de la riqueza. Estos pasajeros recibieron el servicio de Amanda, fue técnicamente correcto, pero carecía de la calidez y los detalles especiales que reservaba para aquellos a quienes
considerados miembros auténticos de la élite. Lo que Amanda no supo reconocer fue cómo sus inseguridades la habían transformado en el tipo de persona que habría excluido a su yo más joven. La dolorosa ironía era que, en su afán por pertenecer a la sociedad privilegiada, se había convertido en una defensora de la misma arbitrariedad, límites que una vez la habían herido profundamente. Entró en este santuario de lujo. Walter y Josephine Blackwood, para Amanda Whitley, eran una anomalía, un fallo en el cuadro de riqueza cuidadosamente compuesto. Walter se movía con la lentitud y la deliberación, el paso de un hombre que había caminado muchos kilómetros en su vida. Vestía una sencilla camisa bien hecha, pero innegablemente una vieja chaqueta de tweed, cómodos pantalones de pana, y zapatos brogue de cuero desgastados pero lustrados. Su rostro era un mapa de la lucha y triunfo, su piel morena oscura, marcada por las líneas de la edad, sus ojos reflejando una inteligencia serena tras unas gafas de montura metálica. Josephine era su perfecta cumplido. Su cabello gris plateado estaba recogido en un moño sencillo, y no llevaba maquillaje, salvo un toque de su único adorno era un pintalabios. Sus únicas joyas eran una sencilla alianza de oro y un reloj antiguo, un PC Philippe, que había pertenecido a su familia. El bolso del abuelo valía más que la mayoría de las piezas ostentosas que llevaban los demás pasajeros, pero solo era reconocible para él verdaderamente conocedora. Su vestido era de lana merino azul marino oscuro, elegido por su calidez, y priorizaban la practicidad sobre el estilo. Llevaban sus propias bolsas, de cuero desgastado, una mochila para Walter que contenía material de lectura y sus medicamentos, y una sencilla bolsa de tela para Josephine con sus pertenencias. Tejer y hacer crucigramas. Nada en su apariencia sugería que pudieran permitirse los $24,000 que habían gastado en sus billetes de ida y vuelta. Nada más, excepto la tranquila confianza con que trasladaron, sin sentirse intimidados por el lujo, porque gran parte de él lo habían diseñado ellos mismos. Al subir al avión, fueron recibidos por Sofía Hernández, una auxiliar de vuelo de unos 20 años, con una cálida sonrisa y un entusiasmo genuino por su papel. «Bienvenida a bordo de Horizon Airways», dijo revisando sus tarjetas de embarque. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la asignación de asientos. Las suites históricas rara vez eran ocupadas por pasajeros que se parecieran a los Blackwood, pero ella mantuvo su actitud profesional. Mientras se dirigían a la cabaña principal, pasaron junto a Amanda Whitley, que estaba haciendo los preparativos. Copas de champán de bienvenida en una bandeja de plata. Su mirada recorrió a la pareja de ancianos, observando su vestimenta sencilla y el equipaje desgastado, e inmediatamente sus alarmas internas comenzaron a sonar. No encajaba con el perfil esperado de los pasajeros de la suite Heritage. Amanda dejó su bandeja y se dirigió a interceptarlos en la entrada de la cabaña. Se posicionó como una centinela. Su postura era física manifestación del límite que estaba decidida a imponer. «Buenas noches», dijo con voz con una calidez fingida que nunca llegaba a sus ojos. «¿Les puedo ayudar a encontrar sus asientos?» Walter asintió. «Cortésmente. Estamos en la 1A y la 1B, gracias». «¿Y en la 1B?» preguntó Amanda con una sonrisa. La confirmación de sus sospechas se hizo más evidente en el ligero entrecerrar de sus ojos. «La herencia suites. Creo que pudo haber habido un error al registrarnos. Esas son nuestras suites de primera categoría. Adaptaciones de clase». Hizo hincapié en primera clase con una sutil inflexión que sugería que ella era explicarle algo a alguien que tal vez no entienda el concepto. Josephine miró a Amanda. Su expresión era tranquila pero penetrante. «Sí, lo sabemos. Eso es lo que las entradas lo indican». El enfrentamiento había comenzado y con él, el primer hilo de un tapiz de las consecuencias estaban a punto de desmoronarse al otro lado del Atlántico y más allá. La sonrisa de Amanda permaneció impasible, pero sus ojos evaluaron rápidamente a la pareja que tenía delante. Todo. Esos datos activaron su sistema de clasificación interno, categorizándolos como fuera de lugar. Pasajeros que claramente pertenecían a la cabina principal, pero que, por alguna razón, habían terminado con billetes premium que no merecían. «Quizás podría ver sus tarjetas de embarque», dijo, extendiendo una mano con manicura impecable. La solicitud se formuló como asistencia,
pero impartida con la autoridad de alguien que esperaba encontrar un problema. Walter les entregó las tarjetas de embarque con una calma que provenía de décadas de haber sido subestimado. Había enfrentado muchos desafíos, obstáculos más imponentes que un empleado de aerolínea con problemas de actitud. «Yo creo que encontrarás todo en orden», dijo, sin que su voz denotara ni molestia ni actitud defensiva. Amanda examinó los pases con una minuciosidad teatral, dándoles la vuelta como si la solución a esto estuviera en ellos. La incongruencia podría estar impresa en el reverso. Los nombres coincidían: Blackwood WW y Blackwood J, al igual que las asignaciones de asientos 1A y 1B. Frunció el ceño. Levemente, aún sin estar dispuesta a ceder. Estas sí muestran las suites históricas. Ella lo admitió a regañadientes. Pero parece haber cierta confusión. Esos son nuestros más alojamiento exclusivo. El énfasis en lo exclusivo conllevaba un claro subtexto. No eran para gente como ellos. No hay confusión, respondió Josefina y su voz transmitió el silencio. La autoridad de una mujer que había desenvuelto décadas en salas de juntas dominadas por hombres. Somos muy conscientes de la herencia, las suites son... Para entonces, varios pasajeros ya se habían percatado de la conversación. Un joven técnico. Si la escena fuera demasiado vulgar para verla directamente, el ejecutivo tecnológico en 2D había dejado de fingir que trabajaba en su portátil y ahora observaba abiertamente el desarrollo del drama. Su expresión oscilaba entre la incomodidad y fascinación. Miguel bajó la voz, inclinándose ligeramente como para compartir un secreto. Entiendo que esto es frustrante, pero necesitamos resolver esto rápidamente para evitar retrasos en la salida. Si pasas a la cocina, estoy seguro de que podemos encontrarle asientos alternativos adecuados. La oferta presentada como solución de compromiso fue, de hecho, se trata de otro nivel de desestimación, un intento de alejar el problema de la realidad. Vista pública. Walter se irguió hasta alcanzar su estatura completa, que a pesar de sus 80 años, aún era imponente. Impresionante. No pisaremos ningún otro sitio que no sean nuestros asientos asignados, dijo, palabra medida y distinta. Su manifiesto confirma nuestra reserva. Nuestras tarjetas de embarque confirman nuestros asientos y hemos pagado por este alojamiento en concreto. El rostro de Miguel se sonrojó ligeramente ante un desafío directo a su autoridad. Echó un vistazo a la fila de pasajeros premium que aún esperaban para abordar. Consciente de que esta confrontación estaba creando exactamente el tipo de escena que la aerolínea entrenaba a su personal para evitar. Más bien, en lugar de reconocer su propio papel en la escalada de la situación, redobló la apuesta. «Señor, debo insistir», dijo endureciendo su tono. «No podemos retrasar el embarque para esta discusión. Por favor, acompáñeme a la cocina para que podamos resolver esto en privado». Ya no era una petición, sino una orden dada con la expectativa de un cumplimiento inmediato. Por un instante, Walter y Josephine permanecieron completamente inmóviles, en el centro de una tormenta de incómodas miradas. Se habían enfrentado a este tipo de discriminación. La sufrieron innumerables veces a lo largo de sus vidas. Que les dijeran que no pertenecían, que no podían creerlo, tener los medios o el derecho a ocupar ciertos espacios. En su juventud, a veces habían luchado, a veces se habían retirado estratégicamente, pero la edad les había dado una perspectiva diferente sobre estas batallas. Walter miró su reloj, el mismo modesto Timex que había usado durante décadas, a pesar de tener los medios para comprar cualquier reloj del mundo. Luego miró a Josefina, con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella le dedicó un leve asentimiento casi imperceptible. «Muy bien», dijo Walter finalmente, dejando entrever su verdadera expresión sin emoción. «Continuaremos esta conversación en la cocina». Dicho esto, él y Josefina se despidieron. Se dirigieron hacia la cocina delantera, sin que su porte digno se viera afectado por lo que muchos de los pasajeros que los observaban comentaban, interpretado como una admisión de derrota. Lo que ninguno de ellos comprendió fue que Walter y Josephine Blackwood se retiraban. Simplemente elegían su campo de batalla con la paciencia estratégica de generales que habían ganado muchas batallas. Largas campañas. Sofía Hernández estaba en el camarote principal, colocando copas de cristal en una bandeja de plata con manos temblorosas.
Hija de inmigrantes dominicanos nacidos en el Bronx, se había abierto camino en la comunidad trabajando duro. Mientras ayudaba en la tienda de sus padres, estudió en la universidad y finalmente obtuvo un título en hostelería que la llevó al trabajo de sus sueños, con la aerolínea. Para Sofía, convertirse en azafata no era solo un empleo, fue un logro, un paso hacia la vida mejor por la que sus padres se habían sacrificado. Afrontaba cada vuelo con optimismo, con un entusiasmo genuino y una calidez natural a la que los pasajeros respondían instintivamente. Mientras observaba cómo escoltaban a los Blackwood hacia la cocina, una punzada de incomodidad se le formó en el estómago. Habían visto sus tarjetas de embarque, eran legítimas. Emitidas correctamente para las suites Heritage. No hubo ningún problema técnico o error. No fallo del sistema. No justificación para el trato que estaban recibiendo más allá de lo tácito, pero un juicio inequívoco de que no daban el perfil. Sofía misma había experimentado juicios similares. En su primera una semana después, durante su formación en servicio premium, un instructor senior la apartó y le dijo: «Recuerda, gente como tú, tienen que esforzarse el doble para demostrar que pertenecen aquí». Las palabras dolieron aún más por su crueldad casual. Reconoció ese mismo desdén en la forma en que Amanda y Miguel trataban a la pareja de ancianos, pero desafió a Amanda. Whitley era directamente peligrosa desde el punto de vista profesional. La jefa de cabina era conocida por su excelente memoria cuando se trataba de a la supuesta deslealtad. Quienes cuestionaban sus decisiones a menudo se veían relegados a puestos de menor responsabilidad, rutas deseables o programadas para turnos inconvenientes. Sofía tenía estudiantes, tenía préstamos que devolver y dinero que enviar a casa. No podía permitirse convertirse en un objetivo. «¿Qué está pasando ahí arriba?», preguntó un pasajero del asiento 4C, un hombre de unos 30 años. Llevaba un reloj caro y un suéter de cachemir. Sofía dispuso su rostro como una máscara profesional. «Solo un problema con los asientos, señor. ¿Se está solucionando? ¿Le puedo ofrecer champán antes del despegue?». El hombre aceptó. Bebió con un gesto distraído, sin dejar de prestar atención al drama que se desarrollaba en la parte delantera de la cabina. Sofía pasó al siguiente pasajero, con la mente a mil. Debería decir algo más, hacer algo. ¿Pero qué? ¿Y a qué precio? Varias filas atrás en la cabina de primera clase. Richard Palmer observó el drama que se desarrollaba con creciente inquietud. A sus 42 años, Palmer había creado una exitosa empresa de consultoría tecnológica que prestaba servicios a instituciones financieras y era un habitual en la ruta transatlántica. Su vestimenta informal pero cara, un cachemir, el suéter y los pantalones a medida lo delataban como alguien acostumbrado al lujo, pero ostentoso al respecto. Palmer ya había presenciado escenas similares. La silenciosa aplicación de códigos no escritos sobre quién pertenecía a los espacios exclusivos. Por lo general, permanecía como un observador pasivo, sin participar ni cuestionar estas prácticas excluyentes. Al fin y al cabo, formaban parte de la infraestructura invisible que mantenía la vía pagado por la exclusividad. Pero algo en esa interacción en particular le inquietaba. Quizás fue la dignidad con la que se comportaba la pareja de ancianos, o quizás la fragilidad cada vez más evidente de las excusas que se daban para eliminarlos. Cualquiera que fuera la causa, Palmer se vio incapaz de ignorar la escena como un ejemplo más de la necesaria vigilancia de las fronteras de clase. Se había criado en un Boston acomodado, una familia que hacía hincapié en la responsabilidad que conlleva el privilegio. Su madre, una filántropa formidable, le había inculcado el principio de que la verdadera clase se demostraba no excluyendo a los demás, sino haciéndolos iguales, sentirse bienvenidos independientemente de su origen. Observando el desprecio apenas disimulado de Amanda Itkaus ante la obstrucción burocrática de Miguel, no pudo evitar sentir que se estaba violando una cortesía fundamental. Cuando la confrontación parecía llegar a su fin con la pareja de ancianos siendo conducida a la cocina, Palmer hizo una decisión. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, atrayendo miradas curiosas de los pasajeros cercanos. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a Sofía mientras pasaba con su bandeja de champán. Aquellos pasajeros que acababan de llevarlas a la cocina. Sus tarjetas de embarque eran para las suites Heritage, ¿verdad?
Sofía vaciló, sorprendida, entre la discreción profesional y su creciente incomodidad con la situación. Señor, es una pregunta sencilla. Palmer, su tono fue firme pero educado. ¿Tenían tarjetas de embarque válidas para los asientos 1A y 1B? Sofía miró hacia la cocina donde Amanda y Miguel aún se veían a través de la abertura parcial. Luego volvió a mirar a Palmer. Sí, señor, ellos lo hizo, asintió Palmer, confirmando su decisión. Gracias. Y se dirigió hacia allí, hacia la parte delantera de la cabaña, alisándose el suéter mientras se preparaba para unirse a un conflicto que normalmente lo han evitado. Este pequeño acto de intervención, un pasajero privilegiado que usa su estatus para cuestionar el maltrato a otros, representaba una grieta en la fachada de complicidad que había permitido tal cosa, prácticas que persistir. Si eso marcaría alguna diferencia, estaba por verse. Pero fue una pequeña onda en lo que hasta entonces habían sido aguas tranquilas de aceptación silenciosa. La cocina delantera del Skymaster 900 contrastaba marcadamente con el lujoso y opulento ambiente de la cabina principal. Aquí la naturaleza utilitaria de la aeronave era plenamente visible. Mostradores de acero inoxidable, cafeteras industriales y unidades de refrigeración compactas, diseñadas para la eficiencia más que para la estética. Era un espacio de trabajo, la zona entre bastidores donde se construía cuidadosamente la ilusión de un lujo sin esfuerzo, antes de ser presentado a los pasajeros de primera clase. Walter y Josephine Blackwood estaban de pie uno al lado del otro en este espacio reducido y funcional, rodeado de los clics y zumbidos de los preparativos previos al vuelo. La cocina, brillante y poco favorecedora. La iluminación no hizo mella en su digna presencia. No se encorvaron ni se amedrentaron ante su eficaz presencia, desterrados de la cabaña que habían pagado por ocupar. En cambio, permanecieron erguidos, sus expresiones redactadas como si estuvieran en una sala de juntas en lugar de en un área de servicio. Miguel se interpuso entre ellos y la entrada de la cabaña, bloqueando sutilmente con su postura cualquier intento de entrada, hacer para regresar a los escaños en disputa. Amanda se ocupó con el papeleo en el mostrador, sus movimientos rápidos y precisos, dejando ver su irritación, con la continua alteración de su rutina de servicio cuidadosamente planificada. Ahora, dijo Miguel con un tono que era una cuidadosa mezcla de autoridad y paciencia forzada. Veamos si podemos solucionarlo sin más demora. No hay nada que solucionar, Walter, respondió con serenidad. Nuestros boletos son válidos. Nuestros asientos están asignados y tenemos la intención de ocuparlos. La sonrisa profesional de Miguel se tensó. Señor Blackwood, entiendo su frustración, pero necesitamos estar práctico. El vuelo está completo. El embarque está casi finalizado y necesitamos resolver esta situación rápidamente. Entonces, la solución más rápida, observó Josefina, sería permitirnos ocupar los asientos que nos han sido asignados. Amanda se apartó del mostrador, apretando su portapapeles contra el pecho como un escudo. Las suites históricas son nuestras más, alojamiento de lujo, explicó con exagerada paciencia. Normalmente lo ocupan nuestros clientes de mayor categoría, miembros del programa de fidelización o pasajeros que se ajusten específicamente al perfil de nuestro servicio premium. La implicación seguía presente. El aire tácito pero inconfundible. No encajas en ese perfil. Los ojos de Walter, su mirada penetrante tras sus gafas de montura metálica, se fijó en Amanda. ¿Y qué es exactamente lo que? Ese perfil, señora Whitley, se había fijado en su etiqueta con el nombre cuando la encontró por primera vez en la entrada de la cabaña. La pregunta directa la tomó por sorpresa. Las reglas no escritas. Lo que ella estaba haciendo cumplir no debía expresarse explícitamente. Eso sería vulgar, potencialmente punible. Simplemente me refería a los pasajeros que usan nuestro servicio con frecuencia. Servicios de primera categoría, y conoce bien las instalaciones. Se recuperó rápidamente. Conocemos muy bien sus servicios, dijo Josephine con voz fría y precisa. Hemos volado en primera clase. Cabinas muchas veces en muchas aerolíneas. Miguel intervino, intuyendo que Amanda podría ser arrastrados a un terreno peligroso. Lo que mi colega quiere decir es que queremos para garantizar que todos los pasajeros reciban la experiencia por la que han pagado.
A veces nuestro sistema de reservas genera anomalías que deben abordarse antes de la salida. En ese momento la cortina de la cocina se apartaron y Richard Palmer se puso en su lugar, alterando de inmediato la dinámica de poder en el espacio reducido. Miguel se giró, con sorpresa e irritación reflejadas en su rostro. Disculpe, señor, pero esta zona está restringida a la tripulación durante el embarque, dijo con tono firme. Si pudiera regresar, por favor. Tu asiento. No pude evitar darme cuenta de lo que está pasando aquí. Palmer, su acento de Boston se interrumpió, volviéndose más marcado como solía ocurrir cuando se sentía incómodo o confrontativo. Estas personas tienen tarjetas de embarque para las salas 1A y 1B, ¿verdad? Exclamó Miguel, endurecido. Señor, esto no le concierne. Estamos resolviendo un problema rutinario de asientos. No me parece algo rutinario, insistió Palmer. Parece que lo estás negando. Los asientos se asignan a pasajeros con tarjetas de embarque válidas, y me gustaría entender por qué. El desafío inesperado de un pasajero que claramente pertenecía a la cabina premium, cuyo derecho a estar allí ni Amanda ni Miguel la pregunta generó un momento de confusión en la narrativa cuidadosamente construida que habían estado elaborando. Antes de que, si algún miembro de la tripulación pudiera responder, Walter habló con su voz profunda, que denotaba curiosidad en lugar de ira. Joven, agradezco su preocupación, pero puedo preguntarle por qué se ha involucrado en este asunto. Palmer se giró a Walter, notando la inteligencia en los ojos del anciano y la serena dignidad en su porte, porque lo que está pasando aquí no está bien, dijo simplemente. Ustedes tienen entradas para esos asientos. Deberían estar sentados ahí. Las razones que te dan no tienen fundamento, y todos lo sabemos. Sabía que estaba en el aire un desafío directo a la pretensión de que esto era simplemente un problema técnico, en lugar de un juicio basado en la apariencia. La actitud profesional de Miguel era ahora visiblemente tenso. Señor, debo insistir en que regrese a su asiento. Esta discusión, la aparición de Sofía en la entrada de la cocina la interrumpió. Disculpa, Miguel, dijo con la voz apenas audible. Un susurro. Pero los últimos pasajeros premium están embarcando y preguntan por las bebidas de bienvenida. Gracias, Sofía, dijo Miguel con una irritación apenas contenida. Por favor, comiencen el servicio. Terminaremos aquí en un momento. Cuando Sofía se giró para irse, sus ojos se encontraron. La breve y tácita disculpa de Walter se reflejó en su expresión. Walter le dedicó una pequeña, casi un imperceptible asentimiento, un reconocimiento de su difícil situación que recordaría con claridad en las horas venideras. Miguel volvió a centrarse en la situación actual, ahora complicada por la presencia de Palmer y la necesidad de mantener el control del proceso de embarque cada vez más caótico. Esto es lo que propongo, dijo, adoptando un tono de compromiso razonable. Tenemos 2 asientos disponibles en nuestra sección Business Premier. Aún así, muy una experiencia cómoda con servicio de comidas prioritario y asientos totalmente reclinables. Podemos reubicarte allí y yo, personalmente, me aseguraré de que reciba un servicio excelente. Eso no es aceptable, Walter, dijo rotundamente. Reservamos asientos específicos. Pagamos por asientos específicos y esperamos para recibir lo que pagamos. Palmer asintió en señal de aprobación. Eso me parece más que razonable. La fachada profesional de Amanda se resquebrajó un poco. Señor, estamos intentando ser comprensivos, pero usted nos lo está poniendo muy difícil. La puerta del avión se cerrará pronto y necesitamos que todos los pasajeros estén correctamente sentados. Sentados, señaló Josefina con lógica impecable. Si nos lo permitieran, para ocupar nuestros asientos asignados. Miguel intercambió una mirada con Amanda en silencio. La comunicación entre ellos fluía. El enfoque amable no funcionaba. Amanda y Miguel aún se veían a través de la abertura parcial. Luego volvió a mirar a Palmer. Sí, señor, ellos lo hizo, asintió Palmer, confirmando su decisión. Gracias. Y se dirigió hacia allí, hacia la parte delantera de la cabaña, alisándose el suéter mientras se preparaba para unirse a un conflicto que normalmente lo han evitado. Este pequeño acto de intervención, un pasajero privilegiado que usa su estatus para cuestionar el maltrato a otros,
representaba una grieta en la fachada de complicidad que había permitido tal cosa. Prácticas que persistir. Si eso marcaría alguna diferencia, estaba por verse. Pero fue una pequeña onda en lo que hasta entonces habían sido aguas tranquilas de aceptación silenciosa. La cocina delantera del Skymaster 900 contrastaba marcadamente con el lujoso y opulento ambiente de la cabina principal. Aquí, la naturaleza utilitaria de la aeronave era plenamente visible. Mostradores de acero inoxidable, cafeteras industriales y unidades de refrigeración compactas, diseñadas para la eficiencia más que para la estética. Era un espacio de trabajo, la zona entre bastidores donde se construía cuidadosamente la ilusión de un lujo sin esfuerzo antes de ser presentado a los pasajeros de primera clase. Walter y Josephine Blackwood estaban de pie uno al lado del otro en este espacio reducido y funcional, rodeado de los clics y zumbidos de los preparativos previos al vuelo. La cocina, brillante y poco favorecedora a la iluminación, no hizo mella en su digna presencia. No se encorvaron ni se amedrentaron ante su eficaz presencia, desterrados de la cabaña que habían pagado por ocupar. En cambio, permanecieron erguidos, sus expresiones redactadas como si estuvieran en una sala de juntas en lugar de en un área de servicio. Miguel se interpuso entre ellos y la entrada de la cabaña, bloqueando sutilmente con su postura cualquier intento de entrada. Hacer para regresar a los escaños en disputa. Amanda se ocupó con el papeleo en el mostrador, sus movimientos rápidos y precisos, dejando ver su irritación, con la continua alteración de su rutina de servicio cuidadosamente planificada. Ahora, dijo Miguel con un tono que era una cuidadosa mezcla de autoridad y paciencia forzada. Veamos si podemos solucionarlo sin más demora. No hay nada que solucionar, Walter, respondió con serenidad. Nuestros boletos son válidos, nuestros asientos están asignados, y tenemos la intención de ocuparlos. La sonrisa profesional de Miguel se tensó. Señor Blackwood, entiendo su frustración, pero necesitamos estar práctico. El vuelo está completo. El embarque está casi finalizado y necesitamos resolver esta situación rápidamente. Entonces, la solución más rápida, observó Josefina, sería permitirnos ocupar los asientos que nos han sido asignados. Amanda se apartó del mostrador, apretando su portapapeles contra el pecho como un escudo. Las suites históricas son nuestras más. Alojamiento de lujo, explicó con exagerada paciencia. Normalmente lo ocupan nuestros clientes de mayor categoría, miembros del programa de fidelización o pasajeros que se ajusten específicamente al perfil de nuestro servicio premium. La implicación seguía presente. El aire, tácito pero inconfundible. No encajas en ese perfil. Los ojos de Walter, su mirada penetrante tras sus gafas de montura metálica, se fijó en Amanda. ¿Y qué es exactamente lo que? Ese perfil, señora Whitley, se había fijado en su etiqueta con el nombre cuando la encontró por primera vez en la entrada de la cabaña. La pregunta directa la tomó por sorpresa. Las reglas no escritas, lo que ella estaba haciendo cumplir, no debía expresarse explícitamente. Eso sería vulgar, potencialmente punible. Simplemente me refería a los pasajeros que usan nuestro servicio con frecuencia. Servicios de primera categoría, y conoce bien las instalaciones. Se recuperó rápidamente. Conocemos muy bien sus servicios, dijo Josephine con voz fría y precisa. Hemos volado en primera clase cabinas muchas veces en muchas aerolíneas. Miguel intervino, intuyendo que Amanda podría ser arrastrados a un terreno peligroso. Lo que mi colega quiere decir es que queremos, para garantizar que todos los pasajeros reciban la experiencia por la que han pagado. A veces nuestro sistema de reservas genera anomalías, que deben abordarse antes de la salida. En ese momento la cortina de la cocina se apartaron y Richard Palmer se puso en su lugar, alterando de inmediato la dinámica de poder en el espacio reducido. Miguel se giró, con sorpresa e irritación reflejadas en su rostro. Disculpe, señor, pero esta zona está restringida a la tripulación durante el embarque, dijo con tono firme. Si pudiera regresar, por favor. Tu asiento. No pude evitar darme cuenta de lo que está pasando aquí. Palmer, su acento de Boston, se interrumpió, volviéndose más marcado, como solía ocurrir cuando se sentía incómodo o confrontativo. Estas personas tienen tarjetas de embarque para las salas 1A y 1B, ¿verdad? Exclamó Miguel endurecido. Señor, esto no le concierne.
Estamos resolviendo un problema rutinario de asientos. No me parece algo rutinario, insistió Palmer. Parece que lo estás negando. Los asientos se asignan a pasajeros con tarjetas de embarque válidas, y me gustaría entender por qué. El desafío inesperado de un pasajero que claramente pertenecía a la cabina premium, cuyo derecho a estar allí ni Amanda ni Miguel la pregunta generó un momento de confusión en la narrativa cuidadosamente construida que habían estado elaborando. Antes de que, si algún miembro de la tripulación pudiera responder, Walter habló con su voz profunda, que denotaba curiosidad en lugar de ira. Joven, agradezco su preocupación, pero ¿puedo preguntarle por qué se ha involucrado en este asunto? Palmer se giró a Walter, notando la inteligencia en los ojos del anciano y la serena dignidad en su porte. Porque lo que está pasando aquí no está bien, dijo simplemente. Ustedes tienen entradas para esos asientos. Deberían estar sentados ahí. Las razones que te dan no tienen fundamento, y todos lo sabemos. Sabía que estaba en el aire un desafío directo a la pretensión de que esto era simplemente un problema técnico, en lugar de un juicio, basado en la apariencia. La actitud profesional de Miguel era ahora visiblemente tenso. Señor, debo insistir en que regrese a su asiento. Esta discusión, la aparición de Sofía en la entrada de la cocina la interrumpió. Disculpa, Miguel, dijo con la voz apenas audible, un susurro. Pero los últimos pasajeros premium están embarcando y preguntan por las bebidas de bienvenida. Gracias, Sofía, dijo Miguel con una irritación apenas contenida. Por favor, comiencen el servicio. Terminaremos aquí en un momento. Cuando Sofía se giró para irse, sus ojos se encontraron. La breve y tácita disculpa de Walter se reflejó en su expresión. Walter le dedicó una pequeña, casi un imperceptible asentimiento, un reconocimiento de su difícil situación que recordaría con claridad en las horas venideras. Miguel volvió a centrarse en la situación actual, ahora complicada por la presencia de Palmer, y la necesidad de mantener el control del proceso de embarque cada vez más caótico. Esto es lo que propongo, dijo, adoptando un tono de compromiso razonable. Tenemos 2 asientos disponibles en nuestra sección Business Premier. Aún así, una experiencia cómoda con servicio de comidas prioritario y asientos totalmente reclinables. Podemos reubicarte allí y yo, personalmente me aseguraré de que reciba un servicio excelente. Eso no es aceptable, Walter, dijo rotundamente. Reservamos asientos específicos. Pagamos por asientos específicos y esperamos para recibir lo que pagamos. Palmer asintió en señal de aprobación. Eso me parece más que razonable. La fachada profesional de Amanda se resquebrajó. Un poco, señor. Estamos intentando ser comprensivos, pero usted nos lo está poniendo muy difícil. La puerta del avión se cerrará pronto y necesitamos que todos los pasajeros estén correctamente sentados. Sentados, señaló Josefina con lógica impecable. Si nos lo permitieran, para ocupar nuestros asientos asignados. A Miguel intercambió una mirada con Amanda, en silencio. La comunicación entre ellos fluía. El enfoque amable no funcionaba. Su voz era aguda. Acabo de recibir una comunicación directa de Atlanta sobre esta situación. Debo entender que les has negado a estos pasajeros el acceso a sus asientos asignados, porque no crees que pertenezcan a la clase Premier. ¿Cabaña? La franqueza de la pregunta no dejaba lugar a dudas. Miguel miró a Amanda. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro por primera vez. Amanda dio un paso al frente, con su confianza intacta, pero con una creciente actitud defensiva. Capitán, estos pasajeros no se ajustan al perfil típico de las suites Heritage. Nos preocupaba que pudiera ha habido un error en la reserva y estamos intentando encontrar una alternativa adecuada. Un error en la reserva. Rivera repitió su tono dejaba claro lo que pensaba de esta explicación. ¿Y verificaste sus tarjetas de embarque? Compruébalas, manifiesto. Sí, pero ¿aparecían sus nombres en el manifiesto para los asientos 1A y 1B? Sí, capitán. Pero dada su apariencia, Rivera levantó una mano, interrumpiendo la explicación. Permítanme ser absolutamente claro en algo. La apariencia de un pasajero es nunca. Jamás hay motivo para cuestionar la asignación de sus asientos cuando tienen documentación válida. Se volvió hacia los Blackwood, y su actitud se transformó en una de profundo respeto. Señor y señora Blackwood,
En nombre de Horizon Airways, quiero disculparme personalmente por este inexcusable incidente. Situación. Permítanme acompañarlos a sus asientos de inmediato. El uso del nombre Blackwood envió una conmoción visible en Amanda y Miguel. Por primera vez, la posibilidad de que estos pasajeros ancianos, vestidos con sencillez, podrían no ser confundidos con beneficiarios de mejoras de clase, sino personas importantes. Dentro de la propia aerolínea comenzaron a surgir prejuicios. Blackwood, repitió Miguel con su voz de repente incierto, como en el caso de los fundadores y accionistas mayoritarios de esta aerolínea. Rivera confirmó su tono, sin dejar lugar a dudas sobre la magnitud de su error. Las mismas personas cuyos nombres son en sus cheques de pago. La revelación cayó como un rayo en la estrecha cocina, electrificando el ambiente aire con sus implicaciones. El rostro de Amanda, pálido como la muerte, completamente la catastrófica realidad de su error de juicio, que finalmente rompió su certeza. Miguel pareció encogerse de hombros, desplomándose mientras asimilaba la trascendencia que pondría fin a su carrera. Acaba de ocurrir. Richard Palmer, que se había involucrado en la situación por un sentido de la justicia, más que cualquier conocimiento de la identidad de Blackwood, lo dejó ahora en un silencio atónito. Dándose cuenta de que tenía sin saberlo, se vio envuelto en una confrontación mucho más trascendental de lo que había imaginado. «Capitán Rivera», dijo Walter. Su voz se mantuvo tranquila a pesar del caos que lo rodeaba. «Agradecemos su intervención. De hecho, nos gustaría tomar asiento ahora». Rivera asintió. Entonces volvieron hacia Amanda y Miguel. Ambos quedan relevados de sus funciones en este vuelo. Tomarán asiento en la tripulación. Permanecerán en el área de descanso durante el trayecto y desembarcarán en Londres bajo supervisión. Se tomarán medidas adicionales. Decidida desde nuestra llegada. Su tono no dejaba lugar a la apelación ni a la duda. Discusión. No se trató de una medida disciplinaria, sino de una simple constatación de los hechos. Su autorización en esta aeronave había sido revocada con efecto inmediato. Mientras Walter y Josephine seguían al capitán Rivera, salió de la cocina y regresó al camarote principal. El contraste no podía ser más marcado. Minutos anteriormente habían sido escoltados fuera del recinto por ser intrusos, considerándose su presencia inapropiada para el distinguido heredero de en primera clase. Ahora regresaban con el capitán del avión, guiándolos personalmente en su derecho a estar allí. Confirmada no por su apariencia o vestimenta, sino por su identidad, una identidad que trascendieron y, en última instancia, hicieron añicos los juicios superficiales que se habían hecho sobre ellos. El otro los pasajeros observaban en silencio, atónitos tratando de comprender las implicaciones de lo que presenciaban. Los ancianos, la pareja, que había sido rechazada con tanto desdén, ahora recibía un trato de profunda deferencia por parte del capitán. Ella misma. Algo significativo había ocurrido. Algo que había trastocado la dinámica de poder habitual de la élite. Cabaña. Mientras se instalaban en las suites históricas que llevaban su nombre, un sutil homenaje a los orígenes de la aerolínea, que solo unos pocos empleados comprendían de verdad. Walter y Josephine intercambiaron una mirada que contenía décadas de experiencia compartida. Habían enfrentado un trato similar muchas veces a lo largo de su vida. Vidas y carreras, pero este caso tenía una ironía especial, al ser juzgados indignos de los mismos espacios que habían ocupado. El incidente a bordo del vuelo 101 podría haber quedado como una humillación personal y una experiencia desafortunada, para ser soportado y luego dejado de lado. Pero cuando el avión finalmente comenzó a retroceder desde la puerta de embarque, con casi 30 minutos de retraso, los Blackwood ya estaban considerando cómo podría servir este momento, un propósito más amplio, cómo podría convertirse en un catalizador para examinar y abordar patrones de comportamiento que afectaron a no solo ellos, sino innumerables pasajeros que carecían del poder para controlar los puntos de apoyo en tierra e intervenciones directas desde las sedes centrales de las empresas. En esa consideración se encuentran las semillas de una transformación que con el tiempo afectaría a todos los aspectos de Horizon Airways, desde sus protocolos de formación hasta la cultura corporativa, hasta su comprensión fundamental de lo que implicaba un servicio verdaderamente premium. Horizon Airways, el centro de operaciones globales en Atlanta,
bullía con una urgencia controlada. La vasta sala con sus paredes de color azul, la iluminación, y las pantallas de pared a pared se diseñaron para gestionar la compleja coreografía de una aerolínea global. Movimientos. Cientos de aeronaves, miles de tripulantes y decenas de miles de pasajeros se desplazaban por la zona. Continentes en una danza cuidadosamente coordinada. Ahora esa coreografía se veía interrumpida por un solo vuelo que no lo había hecho. Incluso después de despegar del suelo, la luz roja de emergencia continuó, parpadeando en múltiples estaciones de trabajo, lo cual señalaba la anulación ejecutiva que había puesto el vuelo 101 bajo el control directo de Thomas Wilson. La naturaleza inusual de la situación había generado una oleada de actividad concentrada en toda la planta de operaciones. Se confirmó la presencia en tierra para la 101, informó Jessica Morales, la operadora principal de la central de comunicaciones Rutas Transatlánticas. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras coordinaba con el control de tierra del JFK. La torre está solicitando una explicación para la demora. Verificación del protocolo de seguridad. Ordenó Wilson desde su oficina elevada. No se requieren más detalles. En la enorme pantalla central que dominaba el frente en la pared, el indicador de estado del vuelo 101 había cambiado de verde, a tiempo, a amarillo. Retrasado. En el complejo ecosistema de un aeropuerto central como el JFK, incluso un solo retraso puede ser un problema. Un retraso en la salida podría desencadenar una serie de ajustes en la programación. De hecho, los especialistas en operaciones ya estaban trabajando en ello, calculando el impacto en los pasajeros en conexión, los tiempos de servicio de la tripulación y los vuelos posteriores de la aeronave. Wilson entró con paso firme en la sala de operaciones y su presencia inmediatamente atrajo la atención. El director de operaciones rara vez abandonaba su oficina durante una jornada laboral. Se preguntaba si la situación se estaba desarrollando a menos que fuera de suma prioridad. Su expresión era serena pero intensa, la mirada de un hombre. Gestionar una crisis con urgencia y precisión. Necesito una línea directa para en materia de seguridad corporativa en Heathrow. Dio instrucciones al coordinador de operaciones internacionales, que los mantenga preparados para la llegada del 101. Les informaré personalmente en 30 minutos. Se volvió hacia otro especialista. Gestiona la programación de la tripulación. Necesito los perfiles de todos los auxiliares de vuelo y la tripulación de cabina.